Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos sobre una de las guerras que se ha caracterizado por su brutalidad y alto costo humano. La Guerra de Vietnam, un conflicto prolongado que duró desde 1955 hasta 1975, enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte y su aliado, el Vietcong, contra Vietnam del Sur, apoyado principalmente por Estados Unidos y otras naciones anticomunistas. Este conflicto se enmarca en la Guerra Fría y es una de las guerras más controvertidas y divisivas del siglo XX. La Guerra de Vietnam comenzó debido a una combinación de factores políticos, ideológicos y coloniales que surgieron a mediados del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, que había sido una colonia francesa, se encontraba en una lucha por la independencia liderada por el Viet Minh, una coalición de fuerzas nacionalistas y comunistas bajo el liderazgo de Ho Chi Minh. En 1954, después de la decisiva derrota de las fuerzas francesas en la batalla de Dien Bien Phu, se firmaron los Acuerdos de Ginebra, que dividieron temporalmente Vietnam en dos zonas a lo largo del paralelo 17, el norte comunista y el sur anticomunista. Vietnam del Norte, encabezado por Ho Chi Minh, buscaba reunificar el país bajo un gobierno comunista. Por otro lado, Vietnam del Sur, liderado por Ngo Dinh Diem y apoyado por Estados Unidos, rechazaba esta unificación por temor a la expansión del comunismo. La tensión entre ambas regiones se intensificó cuando las elecciones nacionales, previstas en los Acuerdos de Ginebra para 1956, no se llevaron a cabo debido a la oposición del sur y sus aliados occidentales, particularmente Estados Unidos. El norte y el sur debían reunificarse tras unas elecciones en 1956, pero estas nunca se celebraron debido a la oposición del gobierno del sur, liderado por Ngo Dinh Diem, y el apoyo estadounidense a su régimen. Esto provocó el inicio de un conflicto armado entre el gobierno de Vietnam del Sur y el Frente de Liberación Nacional, Vietcong, un grupo guerrillero comunista apoyado por Vietnam del Norte. Intervención de Estados Unidos. Estados Unidos, temiendo la expansión del comunismo en el sudeste asiático, se involucró progresivamente en el conflicto. Inicialmente, su apoyo consistió en asesores militares y ayuda económica, pero tras el incidente del Golfo de Tonkin en 1954, donde buques estadounidenses afirmaron haber sido atacados por fuerzas norvietnamitas, sirvió como pretexto para que el Congreso de Estados Unidos aprobara la resolución del Golfo de Tonkin. Esta resolución permitió al presidente Lyndon B. Johnson escalar la intervención militar sin una declaración formal de guerra. Esto marcó el inicio de una participación militar masiva de Estados Unidos en Vietnam, intensificando el conflicto y convirtiéndolo en una guerra a gran escala. Desde 1955, Estados Unidos comenzó a enviar tropas de combate en gran número. En su punto álgido, más de 500.000 soldados estadounidenses estaban desplegados en Vietnam. La guerra aérea también se intensificó, con bombardeos masivos como la Operación Rolling Thunder. Características del conflicto. La Guerra de Vietnam fue una guerra asimétrica, donde las fuerzas comunistas utilizaron tácticas de guerrilla y una red de túneles subterráneos para contrarrestar la superioridad tecnológica y militar de Estados Unidos y sus aliados. La densa jungla vietnamita y el terreno accidentado dificultaban las operaciones militares convencionales. El conflicto también se caracterizó por su brutalidad y alto costo humano. Se estima que murieron entre 2 y 3 millones de vietnamitas, tanto civiles como combatientes, y más de 58.000 soldados estadounidenses. Las tácticas de guerra, como el uso del napalm y el agente naranja, dejaron secuelas duraderas en la población y el medio ambiente. La ofensiva del Tet y el cambio de percepción. En 1958, el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte lanzaron la ofensiva del Tet, un ataque sorpresa coordinado en todo Vietnam del Sur durante el Festival del Tet. Aunque militarmente fue una derrota para los comunistas, la ofensiva tuvo un impacto psicológico devastador en Estados Unidos, ya que mostró que el enemigo aún tenía una considerable capacidad de lucha, contrariamente a las afirmaciones oficiales de que la victoria estaba cerca. La cobertura mediática de la guerra, que incluía imágenes gráficas de combate y de atrocidades como la masacre de My Lai, contribuyó a un creciente movimiento contra la guerra en Estados Unidos y en el mundo. Las protestas antiguerra se intensificaron,
y la opinión pública se volvió cada vez más en contra del conflicto. Final del conflicto y consecuencias. A principios de la década de 1970, bajo la administración de Richard Nixon, Estados Unidos inició una política de vietnamización, destinada a transferir gradualmente la responsabilidad de la guerra a las fuerzas vietnamitas del sur mientras se reducían las tropas estadounidenses. En 1973, se firmaron los Acuerdos de Paz de París, que llevaron a la retirada de las tropas estadounidenses. Sin embargo, la lucha entre Vietnam del Norte y del Sur continuó. En 1975, las fuerzas comunistas lanzaron una ofensiva final que culminó con la caída de Saigón el 30 de abril de 1975, marcando el fin de la guerra. Vietnam se reunificó bajo un gobierno comunista. La guerra dejó un legado duradero. Estados Unidos enfrentó una profunda crisis de confianza en su liderazgo y política exterior, y los veteranos de la guerra sufrieron problemas físicos y psicológicos. En Vietnam, la reunificación trajo consigo un periodo de reconstrucción bajo un estricto control comunista, pero también profundas heridas y devastación. Detalles particulares. Tácticas de guerrilla. El Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte usaron tácticas de guerrilla, incluyendo emboscadas, trampas explosivas y una red de túneles como los de Siyu Chi, que permitían movimientos rápidos y sorpresivos. Uso de agentes químicos. Estados Unidos utilizó agentes químicos como el napalm y el agente naranja para deforestar áreas y eliminar la cobertura del enemigo, causando graves daños ambientales y de salud a largo plazo. Medios de comunicación. La Guerra de Vietnam fue una de las primeras guerras televisadas, y la cobertura mediática jugó un papel crucial en moldear la opinión pública y el movimiento antiguerra. Protestas antiguerra. En Estados Unidos y en otros lugares, el conflicto generó un masivo movimiento de protesta, con manifestaciones, disturbios y resistencia civil a gran escala. La guerra de Vietnam sigue siendo un tema de intenso estudio y debate, reflejando las complejidades y tragedias de los conflictos armados modernos. Gracias por ver este video. Si te gustó, comparte y comenta. No olvides darle like y activar la campanita de notificaciones. Gracias. Nos vemos en la siguiente narración de otra historia.